Hola, ¿cómo están todos? En esta ocasión tenemos la oportunidad, una gran oportunidad de contar con uno de los expertos en litigios y controversias más importantes de Colombia. Me refiero a Guillermo Cáez. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A todos un saludo especial. Espero que esta charla sea bastante amena, que hemos preparado con Juan Manuel y estamos aquí para atender todas las inquietudes y cuestionamientos que se puedan tener. Desde luego, Guillermo, y con toda tu sapiencia sabremos poder conocer de antemano lo que está sucediendo en Colombia con los litigios y con las controversias. Centrándonos específicamente, Guillermo, en el sistema de justicia colombiano. Ustedes tienen una cuna de derecho procesal de larga data, grandes procesalistas, es una cuna del derecho procesal, tienen el Instituto de Derecho Procesal, Jairo Parra Quijano ha dejado un legado y todavía se mantiene activo. Grandes promesas también del derecho procesal allá en vuestro país. Eh, Nos gustaría saber aquí en el Perú de qué manera se va dando, digamos, el ejercicio en los tribunales, en el día a día, en la justicia civil colombiana, estimado Guillermo. Juan Manuel, muchas gracias. Sí, efectivamente, Colombia ha tenido una tradición muy procesalista, ha tenido una influencia, yo creo que interesante como en el desarrollo y el estudio del derecho procesal. Esa semilla la plantaron el Instituto de Derecho Procesal, que es el ICDP, que fue fundado por el maestro Jairo Parra, pero ahora hay incluso otros institutos, uno de ellos que yo tengo la virtud o la fortuna de presidir, que es el Centro de Estudios de Derecho Procesal, que también viene un poco de la mano, no a hacer competencia, pero a poner una conversación tal vez mucho más, o por lo menos diferencial en lo que nosotros en el centro creemos que debe enfocarse la conversación de justicia en Colombia. Entonces hemos tenido una buena sinergia con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en el entendido en que pues ellos tienen obviamente toda la base y el conocimiento desde hace 30 años que fueron nuestros maestros, y desde el centro de estudios estamos tratando de incentivar mucho más la justicia virtual, la justicia digital, la descentralización de cortes en Colombia. Estamos incluso desarrollando un juzgado nativo digital basado en inteligencia artificial, que estamos trabajando muy fuertemente con unos aliados estratégicos en tecnología, que por confidencialidad pues no puedo divulgarlos, pero pues son de talla mundial, y con ellos estamos trabajando en desarrollo para entregarlo a la rama judicial colombiana para los procesos ejecutivos, que estos procesos se puedan tramitar desde su inicio en una etapa de digitalización y además en la segunda etapa, en una etapa donde el juez pasa a ser un algoritmo. Digamos que no el juez, pero el juzgado funciona a través de estos procesos en un algoritmo, y va a hacer que la justicia, o esperamos que la justicia en Colombia cambie en números de manera importante, por lo menos en lo que tiene que ver con las mediciones de tiempos que tiene Colombia. Ahora, ya yendo al fondo de la pregunta, nosotros creo que como todos los países tenemos un antes y un después de pandemia. Antes veníamos Año 2015 se parte un poco la historia procesal de Colombia en dos. Venía un poco más atrás con unas otras leyes que estaban implementando la oralidad, perdón, porque nosotros veníamos de un proceso estrictamente escritural, que era el proceso del Código de Procedimiento Civil colombiano, que fue un código que, si no estoy mal, tenía más o menos unos 30 años. Y pues ese código se renovó con lo que desde el 2015 tenemos hoy, que es el Código General del Proceso. Este código agilizó mucho más los procesos, acortó los tiempos, le puso a los jueces un límite de tiempo para tener competencia sobre el asunto, con unas consecuencias inclusive hasta disciplinarias en dado caso de que no haya justificación para la dilación en los trámites. Y hasta la pandemia venía funcionando más o menos bien. Obviamente, el hecho de que no estaba implementada la justicia digital y virtual
pues hacía que fuera mucho más lento, a pesar de que el Código General del Proceso era pionero en privilegiar el uso de las tecnologías de la información, pues obviamente veníamos de un sistema escritural donde todos estábamos cómodos, como se hacía, y después de la pandemia, Colombia fue uno de los primeros países de Latinoamérica, si no el primero, en abrir el sistema de justicia. Fue uno de los primeros países del mundo en implementar un sistema, lógicamente, en principio muy rudimentario, se ha ido mejorando, todavía falta mucho para llegar al punto ideal, pero un sistema que nos permitió que no hubiera casi, creo que fueron 6 meses nomás de para en pandemia por la justicia, y de ahí para adelante viene funcionando muy bien. La virtualidad de las audiencias se volvió la normalidad, no la anormalidad. Ya la asistencia a los juzgados, a los despachos, es casi que excepcional. Y además de eso, pues se crearon una cantidad de portales y sistemas que permiten la radicación en línea. Salió un decreto de emergencia, que ese sí fue el primero que salió en Latinoamérica, que fue el decreto 806 de 2020, donde se implementa una cantidad de medidas de cara a que, como estaban cerradas notarías, no se podían notariar poderes, entonces se agilizaron muchos trámites que hoy se mantienen porque se volvieron permanentes a través de creo que la ley 2213 del 2022, que se volvieron permanentes las reglas que empezaron a aplicarse en el momento de la pandemia. Esto ha hecho que la justicia en las grandes ciudades funcione bien. Como buen país latinoamericano, pues tenemos muchas desigualdades entre regiones, entonces en las grandes capitales que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y otras ciudades intermedias, pero que tienen capacidad de infraestructura, pues está funcionando muy bien la virtualidad, pero por supuesto en municipios apartados, cerca del 30% de Colombia todavía le falta conectividad, todavía no llega el Internet de manera eficiente, y eso hace que la virtualidad pues tenga una dualidad, y es que funciona muy bien para un gran casco, pero para otro pues está completamente todavía perdido a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional, pues todavía no se han podido desplegar redes, eso es un proceso mucho más largo, pero está funcionando en estricto sentido en tiempos, está funcionando bien desde nuestra experiencia como oficina y desde los estudios que hemos hecho en el Centro de Estudios de Derecho Procesal, el CEDEP. Hemos encontrado que efectivamente los tiempos se han empezado a acotar, que están dando mucho más tiempo, el juez no tiene que estar corriendo de sala en sala de audiencias, subiendo y bajando, les está permitiendo tener mucha mayor holgura de tiempo, y eso hace que los procesos se atiendan mucho más rápido. Yo creo que hoy estamos, antes de pandemia estábamos en promedio, y esto es en promedio, por supuesto, en 3 años y medio la duración de un proceso civil declarativo en Colombia. Hoy debemos estar alrededor de los 2 años más o menos, o sea que se ha cortado un tiempo bien interesante en la implementación de estas medidas de virtualidad. Como digo, falta muchísimo. La lógica sobre la cual no se está construyendo, pues no es desde mi punto de vista la correcta. Como dice un gran amigo mío y además miembro del CEP, dice que la digitalización de la justicia en Colombia está llena de expertos de un mundo que ya no existe, que se llama José Torres. Y es una radiografía que es cierta. Hay una cantidad de personas opinando sobre la digitalización, pero son personas que no tienen, digamos que por lo menos la visión de largo plazo de hacia dónde debe ir la justicia. Y nos quedamos en discusiones demasiado escuetas, como si se debe todavía mantener la admisión o no la admisión de la demanda, y una cantidad de discusiones que uno puede sobrepasar de manera muy fácil, pero pues obviamente esto hace que estas mentes que se resisten al cambio pues también impongan algunas posiciones, y por eso se crean estos híbridos que al final terminan como el monstruo del doctor Frankenstein, pues terminan siendo pues pegados con algunas partes de muchas cosas, pero pues yo creo que por lo menos vamos mejor de cómo veníamos. Sin duda, es parte, entiendo yo, de un cambio de mentalidad también, ¿no, Guillermo? De cambio de Así paradigma. es. Los agentes y operadores jurídicos nos tenemos ya que acoplar a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial aplicada a los procesos. Y mira tú, dentro de las experiencias que hemos podido compartir aquí en las charlas académicas con procesalistas de otros países latinoamericanos, veo que en vuestro caso, en Colombia, existe sí la voluntad de querer, en todo caso,
estar en el camino de la tecnología y el proceso. Digamos, seguramente habrán, como dices tú, cosas por mejorar y muchísimas, pero digamos, hay una línea base, digamos, que se va germinando, Sí, entendería, así es. y Así eso es es. bastante plausible. Y si nos vamos, Guillermo, al lado ya alternativo de la resolución de conflictos, en particular el arbitraje, en Colombia, ¿cómo viven este auge? Digamos, ya ustedes se consideran un país consolidados en materia arbitral, con ya una cultura y una conciencia arbitral suficientes como para atraer inversionistas, con cámaras arbitrales lo suficientemente profesionales, con árbitros muy capacitados. ¿En qué situación se encuentran ustedes en este momento? Yo creo que Colombia tuvo un auge muy fuerte del arbitraje hace tal vez unos 5 años, no porque el arbitraje haya dejado de ser importante, pero hoy los grandes litigios de infraestructura no están yendo al arbitraje. Y no están yendo al arbitraje porque más o menos, y estoy tratando de recordar la fecha, pero yo creo que es más o menos 2012, salió una directriz en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en donde instruía a las entidades públicas a que tuvieran que justificar la razón por la cual se pactaba una cláusula arbitral en los contratos de infraestructura y en los contratos públicos. ¿Por qué? Porque empezaron, por lo menos uno veía estadísticamente que el Estado estaba perdiendo frecuentemente los arbitrajes, entonces pues tenía que asumir costos del tribunal, tenía que asumir obviamente costos de honorarios de abogados para terminar condenados en un tribunal de arbitramiento que pues como pasa también en el Perú, pues no tiene una revisión salvo el recurso de anulación, pero pues no tiene una segunda instancia y eso lo hace no deseado para los actores públicos, porque no tienen como una segunda instancia donde pueda revisarse el fallo. A partir de ahí empieza un poco el declive del arbitraje, por lo menos del gran arbitraje de infraestructura. No quiere decir que no haya, pero hay menos de lo que había antes de esa directiva. Entonces eso hace que digamos que por lo menos en los grandes litigios de infraestructura se estén dando más en la jurisdicción contencioso administrativa que en el arbitraje. El arbitraje ha sido muy fuerte y es muy fuerte en la parte comercial, en el pacto entre privados, sigue siendo activo, sigue siendo muy positivo la influencia del arbitraje, pero desde mi punto de vista, y esto seguramente lo verán colegas míos colombianos y espero que no lo tomen a mal, he visto yo, y eso es una posición exclusivamente mía, que los laudos arbitrales, no en su gran mayoría, pero en un buen número, no están siendo lo suficientemente resolutivos como para poder llegar a la resolución del conflicto. ¿Qué voy con eso? Aquí tuvimos un técnico muy famoso en Colombia, de la selección Colombia, que era Francisco Maturana, es su nombre. Claro, Y en aquel Francisco llegó a ser Maturana, entrenador de la selección peruana en su momento. así es, Francisco Maturana acuñó un término de un filósofo que ahorita no recuerdo el nombre, que es perder es ganar un poco. Y eso está pasando con algunos laudos. Yo lo he llamado como la crisis de la empatitis en el arbitraje. Entonces, como que no se está resolviendo de fondo el litigio, no sé, y esto es simplemente una posición mía, tal vez yo creo que Colombia debiera mutar hacia tener una lista de árbitros exclusivamente árbitros, no árbitros parte, los que somos árbitros y parte, y eso yo creo que genera no un conflicto de interés propiamente dicho, pero yo creo que genera como algún miedo, subjetividad en el trasfondo de los laudos. No sé si esa sea la razón de fondo, pero me arriesgo a pensar que puede ser por ahí. Y en eso hace que no se estén pactando en algunos contratos arbitraje o que si se pacta se prefiera que decaiga los efectos de la cláusula e irse a la jurisdicción ordinaria, porque hay algunos que creen, yo sigo manteniendo la fe en el arbitraje porque soy árbitro, porque creo en ese medio de resolución de controversias, que hay que llevarlo y hay que tratar de motivar a que los árbitros tomemos mejores decisiones, tomemos decisiones de fondo, pero que además las partes no juzguen a los árbitros por las decisiones que toman. Que eso también es un segundo punto de educación de que el tener un criterio jurídico a la hora de enfrentarse en un litigio
y el análisis que se hace, pues no sea castigado a la hora en el futuro. Es difícil, pero yo creo que es un tema de sensibilización, educación, separar al árbitro del caso, separar al árbitro que es parte y eso. Y ahí es donde veo que el arbitraje necesita hoy por hoy un impulso en Colombia para volver a retomar como el ímpetu que llevaba hace unos 3, 4, 5 años, que venía con muy buen nivel. Y ahora hay muchas partes que no están tan contentas con los resultados de los arbitrajes, no porque ganen o pierdan, sino porque los laudos están tal vez algunos, no todos, siendo muy temerosos, sino resolviendo los conflictos de fondo. Entonces, creo que hay que hacerle una reingeniería a Colombia. Está tramitándose en este momento una reforma al estatuto arbitral para buscar, entre otras, hay varias propuestas. Colombia tiene un sistema dualista, es decir, seguimos reglas de arbitraje internacional muy parecidas a un citral, pero tenemos en arbitraje nacional un reglamento y un funcionamiento muy procesalista, muy atado al Código General del Proceso, que hace que mantengamos esa dualidad entre el arbitraje nacional y el internacional. Y hay diferencias muy marcadas en ambos tipos de arbitraje, como bien sabemos, pero lo que acabas de decir, Guillermo, en torno a la resolución de fondo que uno espera de un laudo, es muy importante porque un laudo tiene que ser útil ante todo, ¿no? Digamos, uno acude a este mecanismo esperando que los árbitros puedan resolver todas las cuestiones controvertidas y las puedan resolver de manera profesional y valiente digamos, con todos los desafíos que eso implique. Los árbitros se deben a las partes y si finalmente los laudos no van a resolver todas aquellas cuestiones que se deberían, pues van a ponerle obstáculos a la ejecutabilidad del laudo, a la satisfacción de los derechos que el laudo reconoce y eso desincentiva a los jugadores a que finalmente recurran al arbitraje para resolver sus problemas. Y esto que comentas ocurre en nuestros países, yo puedo hablar por Perú también, en algún sector ocurre ello. Tiene mucho que ver, supongo yo también, Guillermo, con cuán exigentes vamos siendo con los árbitros, ¿no? Digamos, y con las nuevas fronteras de árbitros que van saliendo, digamos, los jóvenes árbitros también, digamos, van cambiando esa concepción, van siendo menos, digamos, sin indudablemente equiparar el arbitraje a un proceso judicial, pero hay formas que seguir, ¿no? Hay un método que seguir que se deriva de la teoría del proceso y que eso no te hace menos árbitro, ¿no? Y no te hace, digamos, perder la categoría del laudo y la fuerza vinculante, porque es cosa juzgada y para eso hay que cumplir unos ciertos parámetros que nadie lo debería desconocer. Así que también tendrá que ver con un cambio generacional seguramente, Guillermo, y una evolución, ¿no? del arbitraje en nuestros países. Y me hablabas del arbitraje internacional, que hay que mirarlo desde otro prisma. ¿Cómo está esa faceta en Colombia? Versus otras sedes, yo creo que Colombia tal vez puede ser la segunda sede más importante. Primero creo que está Lima. Lima tiene una buena reputación, por lo menos en Latinoamérica. Bogotá está funcionando bien, porque debo hablar de la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha sido una sede importante, que creo que es la sede que recoge mayor número de controversias de arbitraje internacional. Hay árbitros de muy buena calidad, hay una muy buena lista de árbitros y eso hace que haya una muy buena competencia. Lo que no genera mucha seguridad y es un poco el riesgo de la seguridad jurídica del laudo en el país por algunas reglas excepcionales que aplican en términos de los recursos de amparo, que se llama en México y creo que también en el Perú también se llama recurso de amparo. Okay. Aquí la llamamos acción de tutela. Y es esa vía excepcional que puede eventualmente pues entrar a revisar el laudo
bien sea nacional o internacional. Es de manera excepcional, la cabida es muy pequeña, no es tan grande, o sea, no hay tanto riesgo, pero a quien quiere escoger una sede y tiene que escoger una sede que no sea de origen contractual, pues teme un poco por la seguridad jurídica, sobre todo en un país como Colombia, pues que no ha sido históricamente fuerte en el arbitraje internacional, pero la Cámara de Comercio de Bogotá está haciendo unos esfuerzos importantes en mostrar a Colombia como una sede atractiva, con una gran lista, con una gran infraestructura, porque tiene una gran infraestructura detrás. Entonces yo creo que la Cámara de Comercio de Bogotá, incluso la Cámara de Comercio de Medellín también están haciendo un trabajo interesante de mostrar a Colombia como una buena sede de arbitraje internacional. Y en los que son contractuales, yo creo que funciona bien. Mi experiencia ha sido muy buena en los arbitrajes internacionales que he tenido la oportunidad de participar con sede en Bogotá. No he participado con sede en ninguna otra ciudad diferente a Bogotá. Y mi experiencia ha sido muy, muy buena. Yo creo que Colombia le hace falta un poquito más para ser sede principal, o sea, ser escogida sede por otros países o para que se lleven los conflictos de otros países, pero creo que estamos recorriendo el camino. Yo siento que la madurez del arbitraje internacional en Colombia pues viene muy de la mano del arbitraje nacional y vamos de la mano caminando para llevar a Colombia a que pues logre tal vez raparle el liderazgo a Lima si en algún día lo logramos. Pero creo que ahí vamos haciendo la tarea juiciosos. Yo siento que Chile, Perú y Colombia son las tres sedes privilegiadas en Latinoamérica, tal vez por el mismo desarrollo de negocios en Colombia, en Chile y en Perú, pero va ganando frente a todas, gana Perú y yo creo que Colombia va detrás haciendo un trabajo interesante de socialización, de entendimiento, de afinar reglas, de afinar cosas que tienen que afinarse en el camino. Sin duda, añadiría quizá ese análisis a Sao Paulo, claro, es un mercado Sí. aparte, siempre el brasilero, pero sin duda tiene también un protagonismo. Guillermo, y digamos, dentro de el rol, el juego que tiene la Corte Constitucional Colombiana en Perú, digamos, quienes estamos vinculados a los litigios, solemos revisar frecuentemente algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana porque muchas son paradigmáticas, sirven de mucho la jurisprudencia, suele ser muy rica de tu Corte. Eh, en particular, cuando tiene que referirse a temas relativos a arbitraje, ¿cómo consideras que ha sido la línea que han seguido ellos? ¿Ha sido una línea positiva, de no intervención frente al arbitraje, de seguridad? ¿O más bien crees que hubo algunos pronunciamientos que podrían haber trastocado algunas bases del arbitraje? ¿Qué nos podrías mencionar al respecto? Yo creo que la Corte ha sido muy respetuosa en el arbitraje. Creo que tiende a fallar desde mi criterio, por supuesto, en, en haber limitado el uso del recurso de amparo, aquí conocido como acción de tutela, para excepcionalmente laudos arbitrales. A mí me hubiera gustado que la Corte hubiera dicho no cabe la tutela en arbitraje ni nacional ni internacional, de manera que fuera mucho más seguro, no estuviera como ahí especulándose que posiblemente pueda llegar una tutela y pueda trastocar el laudo. Y de esa medida yo creo que ahí la Corte se excedió un poquitico, pero la limitó. Es decir, yo creo que hizo un uso racional de sus facultades porque no se fue contra el arbitraje diciendo que cabía de manera eh, abierta como puede caber el amparo por vía de hecho en las decisiones judiciales, pero le dejó una puerta abiertica y eso genera un poco de miedo a quienes van al arbitraje porque pues ese efecto de no seguridad jurídica uno esperaría que el laudo quedara cerrado y ya. Pero creo que lo ha hecho bien, que ha sido respetuosa de las reglas y que ha hecho, digamos que el error o el pecadillo fue haber abierto de manera excepcional esa puerta para que el recurso de amparo tuviera posibilidades de prosperar contra un laudo. Siempre, siempre las cortes constitucionales dejan esas puertas, ¿no? Esas pequeñas fisuras. Te comento que el Tribunal Constitucional Peruano también tiene, a partir de un precedente, el 142-2011, algunas excepciones, ¿no? Y
legitima el amparo arbitral con causales expresas para su procedencia. Siempre hay ese tipo de pequeñas fugas, ¿no? Que se te permiten en sede constitucional. Y Guillermo, en tu experiencia, asesorando grandes compañías, a diferentes industrias, de todo, porque he podido notar del expertise de tu firma y la tuya en particular. En el tema de ejecución de los laudos en Colombia, ¿cómo consideras tú se avanza? Digamos, en Perú, te doy un ejemplo, resulta muy complicado la ejecución de laudos contra entidades estatales, ¿no? Contra entidades, ministerios, municipalidades, entes gubernamentales, resulta un poco complicado. Cuando es entre privados, la ejecución en Colombia tiene algunas dificultades, el proceso de ejecución lo tienen regulado y consideras que deben haber mejoras en ese aspecto. Coméntanos un poco sobre ese punto, por favor. Ya, los ejecutivos, a mi gusto, como se diseñaron, están mal diseñados por varias razones. Porque en el caso de los asuntos civiles, se tiene casi que obligatorio la realización de por lo menos una audiencia, que sea la audiencia única. Y yo creo, la conclusión mía es la siguiente: uno no necesita, por ejemplo, para la ejecución de un laudo, incluso de un pagaré, un cheque, una factura, oír al representante legal en un interrogatorio, oír testigos, porque al final es pago o no pagó. Yo no necesito Totalmente de acuerdo. probar que, salvo que yo haya dado el dinero en efectivo, que hoy es muy poco usual que pase ya con las transacciones electrónicas y la bancarización, probar con testigos. Entonces uno debiera simplemente limitarse a oír a las partes en la demanda y en la contestación, y el resto tramitarse sin audiencias. Y eso hace que los procesos ejecutivos tengan un poco de lentitud en su desarrollo, porque la primera etapa surte muy rápido, pero hasta que se llega a audiencias, pues obviamente depende de la agenda del juez, que tiene que realizar sí o sí por lo menos una de las dos audiencias previstas en el Código General del Proceso. Entonces unifican las audiencias y hacen una cantidad de decretos de pruebas muy garantistas que yo creo que no es necesario. Ahí es donde va, por ejemplo, a atacar la propuesta del CEDEP en lo que tiene que ver con la digitalización. Nosotros estamos proponiendo que un algoritmo sea el que resuelva ese conflicto de manera inmediata y automática. Estos conflictos, según la medición que hemos hecho, pasan de 3 años y medio a 6 meses en su resolución, solo por tener la audiencia como traba. Pero si mañana hubiera una reforma del Código General del Proceso, esto es un proceso que se podría resolver en cuestión de, no sé, una semana, un proceso ejecutivo. La idea de este proyecto es llevarlo a Latinoamérica, no solo es pilotearlo en Colombia, probar que funciona en Colombia, llevarlo a Latinoamérica, porque compartimos sistemas de ejecutivos muy similares en todos los países, y esto hace muy adaptable la herramienta y haría pues que ayude mucho a los países a, primero, quitarse el juez la necesidad de resolver todos los procesos ejecutivos. En Colombia estamos hablando de más o menos casi 300, no, son 490.000 procesos ejecutivos represados, de un número de millones de procesos que había en el 2020, 2021, más o menos en la medición. Y si uno saca al juez de los ejecutivos, que quien usa los ejecutivos pues es el sector financiero, uno no se puede decir mentiras que el gran ocupador del proceso ejecutivo es el sistema financiero. Tienen un sistema de cobro judicial gratuito en el sistema de justicia. Así está diseñada la justicia, es gratuidad, ¿no? Uno no puede pelear con eso. Pero logra uno sacar al juez de los ejecutivos y que se ocupe de los declarativos, y tiene un doble efecto, un bonding ahí de efecto de rebote en la descongestión judicial, porque se van a mover más rápido los ejecutivos y el juez va a poderse ocupar de los declarativos, que es donde necesita su intelecto, pensar, la apreciación de la prueba, bla, 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 todo lo que sabemos nosotros que rigen los principios del trámite de un proceso. Y ahí es donde creo que hay, digamos que una traba un poco que hace muy lenta la ejecución. Los laudos, en la medida que estén ejecutoriados, bien, no hay discusión sobre el mérito ejecutivo del laudo. Lo que sí es que contra entidades públicas, pues sí tiene, como todos los países, tiene su complejidad, y una vez está ejecutoriado hay
algunas excepciones que pueden hacer las entidades públicas si los montos son muy grandes. Entonces hay una excepción que se llama la excepción de impacto fiscal y eso quiere decir que no lo pagan de manera inmediata, sino que lo pagan en un prorrateo de años porque tiene un impacto presupuestal muy alto en la entidad y pues sacarla, digamos que de un solo pago, pues hace inviable el funcionamiento de la entidad. Entonces se acogen a esta figura que es la figura del impacto fiscal y lo prorratean en el tiempo. Entonces eso hace que no funcione como uno quisiera que funcionara. Sin duda, mis mismos problemas en esa temática aquí en Perú. Y en particular con el tema de la ejecución del laudo, Guillermo, me ha tocado en recientes experiencias una buena experiencia en torno a la ejecución del laudo por los propios árbitros, es decir, cuando las partes pactan en el convenio arbitral, que sean los propios árbitros los que ejecuten el laudo. Y en estas experiencias ha resultado bastante conveniente en términos de tiempos, en términos de efectividad del cumplimiento del laudo, que el propio tribunal se encargue de ello, repito, con pacto expreso de las partes en la cláusula respectiva. Esto también se suele, digamos, tomar como práctica en los contratos en Colombia o es todavía una cuestión poco desusada. En Colombia, la ley 1563 de 2012, que es el Estatuto Arbitral Colombiano, tiene excluido del trámite arbitral los procesos ejecutivos, incluido la ejecución del laudo. Entonces, el laudo solo en Colombia en este momento se puede hacer ejecución judicial del mismo. En esa reforma que les comentaba que se está tramitando, se está queriendo ampliar la competencia del árbitro para la ejecución del laudo, porque no tiene sentido pues que el árbitro no tenga competencia, pero en Colombia lo tenemos restringido. No es posible que el árbitro haga la ejecución porque pierde competencia ejecutoria del laudo y no tiene competencia por ley, pues tiene restringido ese asunto. Se está tramitando también una ley que habla del ejecutivo arbitral. A mí me parece una aberración que la Total, justicia arbitral total. sea para tramitar procesos ejecutivos, pero el Congreso es el Congreso y hace las burradas que hace por desconocimiento. Hay muchos que lo apoyan. Yo personalmente soy de los que cree que es una completa bestialidad llevar al arbitraje a ser ejecutivos, pero lo que sí creo es que debiera ampliarse la competencia del árbitro o de los árbitros para la ejecución del laudo y eso hace que pues funcione mucho más rápido la administración de justicia y como la concreción y la seguridad jurídica de tener un laudo arbitral. Porque si yo tengo un laudo y tengo que ir a tomarme 3 años y medio para ejecutarlo, pues hace que tome. Ahora, la costumbre, por lo menos de las grandes empresas, es pagar. Eh, Uno ve muy pocos ejecutivos de grandes empresas. Yo creo que quienes tenemos la fortuna de trabajar con los grandes conglomerados empresariales sabemos que si condenan a un cliente mío que por naturaleza son clientes robustos, siempre se paga, no se espera la ejecución del laudo, sino por costumbre mercantil se paga de manera inmediata, pero lo que sí uno ve es en un eslabón más bajo de la cadena que las partes pues obviamente se resisten a pagar y sí tienen que ejecutar el laudo. Entonces uno ve como una parte de la pirámide que son el gran empresariado en Colombia que no debe recurrir a ejecutar los laudos porque se hace pago de manera inmediata, pero hay otro eslabón y en Colombia, igual pasa en Perú y en la mayoría de Latinoamérica, y es que el tejido empresarial colombiano es 98% pequeña, MIPYMES, que son las micro y pequeñas empresas en Colombia, y esto hace que entre ellas haya pactos arbitrales y sea mucho más difícil porque ellos sí no tienen esa costumbre mercantil o ese respeto hacia el arbitraje y la administración de justicia para pagar el laudo inmediatamente se profiera la condena, sino que toca ir a la ejecución del laudo y eso hace que sí definitivamente en ese eslabón o en esa parte de la pirámide baja pues sea mucho más difícil recobrar los dineros productos de una condena en un laudo arbitral.
En efecto, ¿no? En el Perú ocurre igual que en las grandes cámaras arbitrales, las empresas por reputación empresarial, por pacto de caballeros y por lo que implica estar en un gremio también, cumplir laudos, en tanto son inmodificables, inmutables y con autoridad de cosa juzgada, merecen ser cumplidos y eso habla muy bien de ellos. Finalmente, Guillermo, para ir terminando esta productiva charla, gracias a tus intervenciones, ¿cómo ves el tema de las relaciones entre proceso y arbitraje, ¿no? Aquí en mi país, por ejemplo, hay dos trincheras, ¿no? La trinchera de los muy procesalistas, puros y duros, y los arbitralistas puros y duros, que casi ni se miran. Ujú. Uno aborrece al otro, digamos, es muy difícil encontrar una mistura en ambas vertientes. ¿En Colombia tú consideras que ese divisionismo también existe o cada vez hay una mayor comprensión de cada una de las disciplinas? Por un lado una ciencia procesal, por otro lado el arbitraje. Algún mejor, digamos, entendimiento para proferir mejores decisiones y ser más efectivos en los conflictos? Yo creo que se presenta lo mismo. Hay, por tener sobre todo dualismo, creo que Perú no tiene ese problema, pero nosotros por tener un sistema dualista sí tenemos esa controversia, que el arbitraje nacional es excesivamente procesalista. Los árbitros normalmente flexibilizan mucho algunas reglas. Yo soy muy procesalista, yo soy de cuna procesalista y muté al arbitraje en el curso de mi evolución profesional. Entonces, para mí las reglas procesales son muy importantes, ¿sabes? La solemnidad del juez para mí es importante y cuando yo soy árbitro, yo digamos que no hago las veces de juez tan rígido, pero sí trato de aplicar las reglas procesales como están concebidas en la ley. Al final nosotros administramos transitoriamente justicia, nos tenemos el imperio de la ley y bajo eso pues hay que aplicar correctivos. Uno siente que hay árbitros muy flexibles con las reglas procesales y cuando uno es procesalista, pues uno es incisivo en lo procesal porque debemos decir que a veces uno gana los litigios con asuntos procesales. No debiera ser, debiera resolverse lo sustancial, pero a nosotros nos contratan para ganar, no nos contratan para otra cosa, obviamente para ganar limpiamente, con buena competencia, sin corrupciones, sin nada, que ese es como mi decálogo de conducta, pero nos contratan para ganar y si hay una estrategia que uno puede ocupar desde el punto de vista procesal, pues yo me debo a mi cliente quiere que yo le dé un buen resultado y si lo encuentro por ese lado, pues insisto mucho por ahí. Pero sí tenemos esa división de quienes quieren que el sistema de arbitraje nacional sea, deje de ser dualista, nos volvamos ya monistas en toda la teoría del arbitraje y hay otros que consideramos que las reglas procesales, por lo menos en lo que tiene que ver con el arbitraje internacional, pues le hacen bien al proceso porque al final no todos, o sea, es difícil que todos los abogados estén capacitados en arbitraje internacional, que tienen unas reglas mucho más flexibles, que se acuerda un cronograma procesal, que no tiene unas reglas como muy establecidas y no todos los abogados tienen esa capacidad de haber vivido la experiencia de un arbitraje internacional y yo creo que el arbitraje nacional se va a beneficiar en la medida que flexibilice algunas reglas, le dote de mayores capacidades al juez como al juez, perdón, al árbitro en la ejecución del laudo, en la decisión de medidas cautelares, es muy tímido, son muy tímidos los árbitros en Igual aquí, decretar igual aquí. medidas cautelares. Y si uno le dotara de mayor fuerza ahí, yo creo que se fortalece con el procesalismo, pero están las dos vertientes, unos que dicen que es una aberración que seamos dualistas y otros que decimos que está bien ser dualista, que a mí me gusta el dualismo y que se maneje las dos vertientes. Totalmente, totalmente. Guillermo, y ahora sí, para finalizar, me gustaría aprovechar en solicitarte quizá alguna sugerencia, alguna recomendación, algunos estudiantes que pudieran estar más que interesados en conocer de tu voz, algunos tips, algunas recomendaciones que les pudieran dar en aquellos que están interesados en estas materias, procesal, arbitral, desde tu óptica, ¿cuáles consideras tú que serían las habilidades o las virtudes que más se pudieran cultivar para llegar a ser, digamos, un agente de cambio en este mercado de los litigios en nuestros países latinoamericanos?
Yo creo que el primero es cuestionarse. Yo aquí me pasa con mi equipo de trabajo, que desde luego uno tiene un equipo de trabajo mucho más joven que uno, cuando llegan y dicen, no, es que la jurisprudencia dice que no se puede. Y mi respuesta en algunos casos es, ¿y es que la jurisprudencia no cambia? O sea, a nosotros si nos dicen no se puede la jurisprudencia, entonces no. Entonces yo creo que yo a los abogados en general les recomiendo muchas cosas. Es uno, ser críticos, uno, pensar diferente, dos, no leer tanto derecho, es bueno leer derecho porque necesitamos culturizarnos, pero cuando uno se empieza a nutrir de otras disciplinas, se empieza a aplicar esos conocimientos a la práctica profesional. Yo les pongo un ejemplo, yo en mi otra vida hago mucho emprendimiento, yo trabajo con emprendedores, aceleradoras, me quito la corbata, me pongo camisetas, exhibo mis tatuajes porque yo tengo tatuajes y ahí soy liberado en tenis, jeans y camiseta, siendo más una versión más light del Guillermo Cáez encorbatado y leyendo mucho sobre teorías de crecimiento empresarial y de crecimiento de startups. Encontré que muchas metodologías de crecimiento de negocios se pueden aplicar para el análisis de casos. Entonces, yo tengo aplicadas varias metodologías, uno para el análisis cuando llega el caso. Entonces, eso se llama la teoría premortem, que viene eso se toma de los médicos que hacen el análisis post-mortem y ahorita se me olvida el nombre del autor, pero les dejo el libro, que el libro se llama Esencialismo de Charles, ahorita les doy el apellido, y ahí se encuentra la teoría y habla sobre la teoría premortem, y es que cuando se hace análisis de negocio, se miran todas y cada una de las variables del modelo de negocio, qué puede fallar y cómo puede empezar a construirse todas las previsiones para el fallo. Es decir, en vez de Interesante. analizarlo post-mortem, se analiza pre-mortem, se llama la teoría. Y eso lo hacemos nosotros acá, usamos metodologías como los OQRs, que son objetivos claves y claros. Entonces es una metodología de emprendimiento donde uno trabaja sobre sprints, se llama. Entonces el primer sprint, ¿cuál es? Si es la demanda, si es la contestación. El segundo sprint será la audiencia de pruebas, cuáles son los objetivos en ese sprint y se marcan muy claros y uno empieza a chulear objetivos en esa metodología de los OQRs y encuentra uno cómo otras disciplinas logran nutrir el litigio y lo hagan volverlo mucho más dinámico y ameno para efectos de todo ese análisis de los casos y lograr por lo menos pensar diferente, analizarlo desde otra lógica, repensar los procesos no con la lógica procesalista clásica. Y yo les sugiero mucho a los abogados que se vayan a esa. Y la otra es la técnica. Yo soy un amante de la técnica. Yo leo la ley y digo la técnica de, entonces, por ejemplo, cuando entran los abogados nuevos, digo, vamos a hacer los alegatos de conclusión. Bueno, ¿qué decimos? Entonces, ¿qué son los alegatos de conclusión? Les hago siempre la pregunta. No, pues el alegato final. ¿La conclusión de qué? No, pues del proceso, ¿no? De la etapa probatoria. Entonces, ¿qué concluimos? Entonces, empezar a irse a la técnica le pasa lo de Messi y Cristiano Ronaldo. Hay un gran dotado que es Messi, que su esfuerzo es cero, y hay un gran futbolista que se dotó técnicamente a través de apegarse a la técnica, de apegarse a la disciplina y al trabajo para ser un gran. Y ahí es donde yo enmarco los grandes detalles que diferencian a un abogado que litiga a un gran litigante, a un gran eh, persona que resuelve conflictos. Uno tiene que volverse un gran negociador, tiene que volverse un gran interlocutor en las audiencias y eso es lo que tal vez ha permitido que por lo menos nuestra oficina se diferencie en la resolución de conflictos y el abordaje de los conflictos de manera, digamos que particular, porque aquí llegan casos cuando es que todas las firmas nos han dicho que no se puede. Muestre, mire que aquí encontramos que sí se puede. Y somos como, no es que seamos los abogados de las causas imposibles, pero muchos casos que llegan desechados de otras firmas donde dicen no hay nada que hacer, normalmente les encontramos un camino porque tratamos de buscarlo de otra manera y hemos tenido un éxito bien importante en los litigios. Nuestra tasa de pérdida es baja, obviamente uno pierde, pero es más baja, ganamos más de lo que perdemos en la medida que como que aplicamos todas estas teorías. Entonces, piénsense
buscar otras fuentes de conocimiento para aplicar a los litigios y en aplicar la técnica así con mucho rigor. Pensar fuera de la caja, ¿no? Y ser versátiles, buscar otros conocimientos extralegales, ¿no? Metajurídicos, que ahí vamos a encontrar muchas veces respuestas de la propia experiencia, de otras ciencias, de lo que hablábamos al inicio de la conversación, de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que a veces Así es. está divorciada del derecho, pero que los actuales tiempos nos requieren y exigen una reconciliación, ¿no? La economía Así es. y otras disciplinas. Estimado Guillermo, ha sido un placer poder conversar contigo. Sé que pronto vas a estar en Perú, ya habrá oportunidad de vernos en los eventos, sean que persistan virtuales o volvamos a tener algún margen de eventos presenciales, sea en Colombia o en Perú. Eh, un gusto y por favor unas palabras finales para todos nosotros. Te agradezco de ya. A ti, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Nos vamos a ver con seguridad en el Congreso del IPA en Lima, donde estaré dando una conferencia bien interesante. Todos invitados a participar a este IPA, que es, yo creo que el segundo evento en Latinoamérica, o por lo menos el primero en Latinoamérica, sin contar Miami, de arbitraje internacional, que es más importante. Lima es muy importante en la discusión del arbitraje internacional. Así que aprovechar estos espacios y agradecerte a ti por la invitación, por la oportunidad de compartir por lo menos esta conversación que ha sido bastante amena y ha sido bastante agradable, y las veces que necesiten, pues en internet me encuentran. Ahí me pueden buscar por LinkedIn. Yo soy de las personas que responde todos y cada uno de los mensajes que llegan a mi LinkedIn. Soy muy abierto en compartir la conversación, en hablar, así que quienes lo vean, estudiantes, pues Guillermo Cáez Gómez en LinkedIn, y ahí me encuentran. No me busquen en las otras redes porque ahí solo digo pendejadas, como decimos en Colombia. Eh, pero en LinkedIn sí está muy el enfoque profesional, y ahí respondo todos los mensajes siempre con mucho cariño y mucha amabilidad. Desde luego que sí, Guillermo, así será. Cuídate mucho. Colombia también como nosotros está pasando temas políticos un poco álgidos. No los podemos negar, pero digamos el derecho también, digamos, es una forma de salir adelante y desde nuestras trincheras propender por la democracia y por el Estado de Derecho. Así que te agradezco porque este tipo de conversaciones nos ayuda mucho precisamente a este tipo de objetivos. Muchas gracias, Guillermo. No, Juan Manuel, que es bien. Cuídate. Chao. Chao.